En toda la parte de medicina social, en infectología, en neumología, en medicina interna, en pediatría van a ver. El enfoque, queridos, es desde el punto de vista pediátrico, porque el diagnóstico y cómo se plantea el diagnóstico de un paciente tuberculoso grande, desde adolescente a adulto, es simple, ¿verdad? Y lo han visto muchísimas veces y lo seguirán viendo, porque este problema, en vez de disminuir, está aumentando. Y además, lo más triste es que ya no son simplemente todos sensibles. Hay muchos casos de TBC multiresistente, ¿verdad? ¿Saben eso? Los primeros casos que aparecieron de multiresistencia, aunque no lo crean, hace muy pocos años, incluso intentaron aislarlos, los pusieron en lugares muy especiales para que no tengan contacto con el resto de la gente, pero obviamente que no es la solución para el problema. Es muy grave porque un paciente inocente total puede sentarse o convivir unos días con un multiresistente y se vuelve un multidrogo resistente y le contagia ese tipo de bacilos. Y eso es grave. Para que tengan en cuenta de la dimensión de la gravedad, chicos, un tratamiento normal de tuberculosis no pasa de los $100. No pasa. Es muchísimo más bajo. Pero un multidrogo resistente puede ir de valores tan altos como $2,000, $5,000, $10,000 el costo. Entonces es un costo muy grande, particularmente para países pobres. Por eso que se hace un seguimiento tan estrecho al multidrogo resistente y cada vez hay más, hay más. Antes a ese uno se lo rastreaba en todo Bolivia, digamos, y probablemente si eso pasaba en el resto de los países, hasta encontrar, le hacían responsable a la enfermera de la medicación, etc. Se sigue haciendo más o menos así, pero antes era un pánico, queridos, y ahora ya hay mucho más casos. Entonces, esto les hablo para que tengan conciencia de cuán grave es esto de la multidrogoresistencia, ¿ya? Entonces, vamos a repasar muchas cosas que ustedes ya conocen, queridos, que la tuberculosis, por ejemplo, reconoce al bacilo de Koch, que es un bacilo ácido alcohol resistente y que en general la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa y que tiene un curso crónico, no es agudo, no aparece de la noche a la mañana, tiene un curso crónico, una evolución crónica, y cuando van a hacer la consejería, la primera vez que el paciente va a iniciar el tratamiento, se llama consejería. Esta tiene que ser muy seria y llevada a cabo por un personal completamente conocedor del cuadro y de las complicaciones. Y entonces al paciente debemos hacerle entender que es una enfermedad curable, chicos, que sí se puede curar, que es larga, pero que si no se hace lo que corresponde, corre riesgos muy serios. Y es una enfermedad de tipo social porque generalmente está presente en sociedades pobres. Acuérdense lo que pasa en el África, ¿verdad? Hay lugares, en los lugares más tristes, más pobres, donde pulula la desnutrición, la tuberculosis y el VIH, ¿verdad? Entonces, esto es muy grave, es propia de las enfermedades sociales, sin embargo, no respeta clase social. Puede, con menos probabilidades, una persona de un nivel socioeconómico bueno, incluso de instrucción, puede contraer la enfermedad. Y lo que tienen que saber que la vacuna de la BCG contra
teóricamente la tuberculosis previene la enfermedad, chicos. No, una persona vacunada puede contraer la enfermedad. Entonces, ¿para qué sirve la vacuna? Precisamente para evitar lo que decían ustedes, las formas graves de tuberculosis, que son la meningitis tuberculosa, la tuberculosis miliar y alguna otra forma más, pero estas dos son las más severas, ¿ya? La etiología, bacilo de Koch, ácido alcohol resistente, es un micobacterio móvil, no capsulado, y su característica fundamental es que necesita mucho oxígeno para proliferarse. Es un aerobio aerobio estricto. Por lo tanto, los lugares, las zonas que están más a nivel bajo, que tienen una gran cantidad de oxígeno, en general puede desarrollarse así adecuadamente. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en Bolivia? Que la principal zona de la mayor incidencia eran las minas. ¿Sabían ustedes que Bolivia antes era un país estrictamente minero y que vivía de sus minas? Pero ya no tenemos más minas. Solo las minas, digamos, del gobierno que están sacando el oro en forma irregular. Ahora, estos vivían, los mineros, en condiciones de lo más precarias. Sus viviendas eran insalubres, de una sola habitación, poco aireadas, con falta de luz, etcétera. Entonces se proliferaba y vivía mucha gente en los socavones. Entonces era un país realmente con una incidencia altísima de la tuberculosis, hasta que llegó un gobierno más o menos en la década, inicios de la década del 80, y nacionalizó las minas porque era una pérdida grande en ese momento. Había tanta cantidad de mineros, pero era una pérdida grande, grande. Entonces les pagaron a estos mineros como su indemnización, digamos, recibieron una buena cantidad y hasta esa época la esperanza de vida de los mineros era terrible, era 40, 45 años, morían de tuberculosis o de la silicosis, etc. Entonces toda esta gente con ese dinero se vinieron al Chapare y compraron ahí sus chacos porque estaban tan mal. Y desde esa época el Chapare, querido, se volvió una zona con una incidencia súper alta de tuberculosis. Porque como es un lugar bien próximo, bajo, como a 100 metros sobre el nivel del mar, entonces se diseminó, entró a las poblaciones aborígenes, diezmó a estos aborígenes con la tuberculosis. Fue terrible. Esta es la razón por la que el Chapare, por ejemplo, su nivel de incidencia, su tasa de ataque es terriblemente alta. En la epidemiología ya saben que es de distribución mundial. Estos datos son de hace unos años, pero nos da una idea de lo dramático de la situación. Hay más o menos 9 millones de casos nuevos de tuberculosis al año. Esto ocurre en el mundo. 3 millones mueren aproximadamente, un poco más, un poco menos, en el mundo por tuberculosis. Y los países grandes como la India y la China soportan el 35% de esta carga mundial de los casos. Pero también su población es desmesuradamente grande, ¿verdad? Es terrible. En África tiene casi un tercio de esta carga mundial. África subsahariana, Kenia, toda esa zona pobre, es la incidencia mayor. Fíjense, es a 300 por 100.000 habitantes, debido a que en esta zona campea lo que les decía al principio, la desnutrición y el VIH. ¿Verdad? Ahí es terrible, terrible. En América, en las Américas en general, 12 países soportan el 80% del total de los casos, de entre los cuales Perú y Brasil representan el 50% de ese total. Pero
no se asusten. Por ejemplo, el Brasil agarra esto debido a la gran población, porque es uno de los países más grandes también de las Américas, ¿verdad? Su población es inmensa y por lo tanto, debido a esto que agarra. Por lo tanto, Bolivia ocupa el segundo lugar después de Haití. Haití saben que es el lugar más pobre, ¿no es cierto?, de todas las Américas, y el segundo lugar lo tiene Bolivia. Y está así más o menos descrito. Esa es la realidad. ¿Cómo es la epidemiología? Es más frecuente, lo saben bien, en países pobres, mal saneados, con desnutrición prevalente. Ya nosotros tenemos bolsones de pobreza terribles, igual que lo tienen ustedes y que hay en muchos países, en México, en todo lado. Hay bolsones terribles de pobreza. La transmisión es por vía aérea, por las gotitas de flujo, ¿verdad? Todos saben eso. Y un bacilo, una persona que es un bacilífero positivo es capaz de contagiar 10 a 20 personas por año, pero depende dónde se encuentra. Si se encuentra, digamos, en zonas con alta incidencia, obviamente podrá contagiar a más personas. La mortalidad de la tuberculosis según su localización es la mayor causa, es la pulmonar. ¿Por qué? Hemos dicho que al bacilo de Koch le gusta vivir donde hay gran cantidad de oxígeno. ¿Cuál es el órgano más oxigenado que tenemos? Pulmones. Esa es la razón, queridos. La razón por la cual le gusta y además porque es su entrada y va y anida en estas estructuras, ¿no? La TBC meningia, que es la más terrible, tiene un 0,6% y sumadas todas las otras formas de tuberculosis. Fíjense que la tuberculosis puede atacar a cualquier órgano que se puedan imaginar, todo, ¿verdad? Ataca intestinos, huesos, hígado, piel, celular, todo lo que se pueden imaginar. Entonces, sumado todo esto, hacen un 7,2%. Hay, chicos, situaciones que van a favorecer el desarrollo de la tuberculosis, la reactivación de un foco tuberculosis. Acuérdense que desde que nacemos, nosotros, ustedes, estamos en contacto con el bacilo de la tuberculosis, ¿verdad? En algún momento de nuestra primera infancia, sí, ya hemos entrado en contacto. Entonces, ahí hacemos una TBC primaria que vamos a ver y luego la mayoría va y empaqueta y se queda durmiendo en forma latente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que hay situaciones que van a favorecer la reactivación de estos focos dormidos que tenemos, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles son? Son todas las situaciones que cursan con una inmunosupresión. Todas estas situaciones. Por ejemplo, los procesos virales y dentro de las enfermedades virales, una de las más energizantes que baja más es el sarampión. Por eso que antes, cuando habían casos de sarampión a raudales, había cualquier cantidad de casos de sarampión, y si el niño era desnutrido, se esperaba una temporada para ver si no hacían estos, si no reactivaban algún foco tuberculoso dormido que tenía. ¿Ya? Ahora es un poco más difícil, ya no encontramos sarampión, aquí ha sido una de las enfermedades muy bien controladas. Todos los años nos rodeaban con sarampión, pero no entraba aquí a Bolivia. Pero probablemente sí, esta temporada es muy crítica para muchas enfermedades inmunoprevenibles. Otro de los cuadros, el sarampión, por eso está en mayúsculas, es el cuadro más energizante probablemente de las virales estas, de las inmunoprevenibles, pero le sigue, digamos, la varicela, la tosferina,
Y esas son las enfermedades que tienen mayor predisposición. El uso prolongado de corticoides. Saben bien ustedes, ¿verdad? El corticoide es un inmunosupresor, baja el sistema defensivo terriblemente. Al ser inmunosupresor, entonces, gente que tiene una enfermedad de tipo inmunológica particularmente, que amerita el uso prolongado de corticoides, tiene la gran probabilidad de hacer un cuadro de tuberculosis. Yo tenía un compañero, chicos, les cuento esto porque ha ocurrido hace unos 8 o 10 años. Un compañero de curso que era docente también en la Facultad de Medicina, por eso tenía el seguro universitario. Este compañero tenía unos dolores así articulares, lo conocíamos siempre a él, pero repentinamente empezó a presentar fiebre. Lo catalogaron como fiebre de origen desconocido. Hicieron todos los laboratorios. El seguro universitario es uno de los mejores seguros que hay aquí en Cochabamba. Además, este era docente, le hicieron todo y no encontraron. Un día, repentinamente, convulsiona, le hacen punción lumbar y estaba con una meningitis de tipo tuberculoso. ¿Cuál fue la razón? Investigaron, con sus dolores se automedicaba mucho y utilizaba corticoides. Y entonces fue una de las situaciones por las que hizo, lamentablemente, mi colega, y era un gran amigo, murió. No pudieron salvarle él porque la meningitis tuberculosa es una de las meningitis más desastrosas, terrible. Compromete los núcleos de la base y es la que más secuelas deja y la mortalidad es alta. Entonces, es para tomar en cuenta, muy en cuenta, el uso prolongado de los corticoides. El estrés quirúrgico, el simple hecho de un estrés quirúrgico, de una enfermedad, se secreta el cortisol endógeno, ¿verdad? Se secreta por el estrés y es capaz de, esto es más raro, rarísimo, ¿no? Pero es capaz, está descrito, la literatura no las describe, el estrés quirúrgico, enfermedades virales, ya saben muy bien, el VIH. Antes la tuberculosis casi no se veía en Estados Unidos y en Europa, pero ahora ha aumentado la incidencia debido a esta enfermedad, al VIH, el VIH, ¿no? Las vacunas antivirales también. ¿Cómo es la anatomía patológica? De esto se van a acordar bien ustedes, la lesión primaria de qué consta. Esta lesión primaria, fíjense, en un 95% se localiza a la entradita de la vía aérea y se anida en pulmones, ¿verdad? Porque es por inhalación de vía aérea. ¿Y cuál es esa lesión primaria? Es el tubérculo, el granuloma tuberculoso, que también lo llaman, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto, chicos? Sí, ¿verdad? Del granuloma o del tubérculo. Ya. Entonces, ¿qué tiene en la parte central el tubérculo? Tiene una zona de calcificación donde puedo encontrar a los bacilos. ¿Ya? Luego, inmediatamente de esta zona está rodeada por una capa de polimorfonucleares que intentan sobrellevar este proceso inflamatorio. Fuera de esto, están rodeadas de células epiteloides, unas células más pequeñitas que están ahí, aparte de los neutrófilos, que son los polimorfonucleares. Luego de esto están las células gigantes de Langerhans. ¿Se acuerdan, verdad? Y al último están una fila de linfocitos. Entonces, esta es la lesión característica de una tuberculosis. Esta lesión, el tubérculo, este granuloma tuberculoso, se busca
en la anatomía patológica. Y gracias a esto podemos decir, si encuentra el patólogo un granuloma en pleura, en hígado, en piel, donde sea, dice es tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces es la lesión que se busca. Los bacilos son transportados por los macrófagos a los ganglios y hacia el pulmón. También debo tomar en cuenta al hacer la anatomía patológica el complejo primario. ¿Se acuerdan, no? Porque esas son cosas básicas que han llevado ustedes. ¿Qué tiene el complejo primario? Tiene una lesión que compromete al pulmón, es decir, hace una especie de neumonía, y a esto se llama neumonitis, ¿verdad? Este complejo visceral de pulmones. También hay muchos vasos linfáticos que van a esa zona, estos se inflaman y me dan lugar a la linfangitis. Y finalmente hay adenopatías que está rodeando a esas lesiones. Entonces, todo este conjunto de neumonitis, linfangitis, linfadenopatía viene a constituir el complejo primario. Este complejo primario sigue varios caminos. Uno de ellos es que puede evolucionar a la curación con calcificación, ¿se acuerdan? Se calcifica la lesión, se empaqueta y se queda archivado ahí, ¿no es cierto? Otro camino es que puede licuarse ese lugar del calcium, va a horadar un bronquio y se va a licuar a través de esta. Y esto me va a dar lugar a una caverna, ¿verdad? Porque quede el hueco porque se ha drenado todo esto. Otro camino es que puede agarrar una vía de un vaso sanguíneo y por vía hematógena puede diseminarse a muchos lugares, y esto es lo que me lleva o me da lugar a la enfermedad de tuberculosis, esta diseminación hematógena. Entonces esos son los caminos de este complejo primario. ¿Cómo es la clínica de la tuberculosis? Una TBC primaria, en términos generales, la primaria, esta que es del contacto primario inicial, muchas veces es la mayoría de las veces, chicos, la mayoría es asintomática. No tiene una sintomatología propia, puede parecer un proceso gripal, una alza térmica, un malestar, y pasa. O a veces, cuando había más casos de tuberculosis, se mencionaba, por ejemplo, eso no está muy descrito en los libros, pero los profesores de antes tenían muchísima experiencia en esto. Decían que estos niños alguna vez han escuchado, y sí, de verdad sí se ha visto, son niñitos, digamos, preescolares de 2 años, 3 años, que el padre dice, mi hijo hace un mes o unas 3 semanas tiene en las noches una sudoración profusa, se baña, tengo que cambiar su ropita y tiene esta sudoración así profusa, a veces va acompañado de una ligera alza térmica o de un escalofrío. Y luego de un tiempo, de unas semanas, un mes, un poco más, desaparece. En ese tiempo, a este padre preocupado le pueden hacer absolutamente todos los laboratorios y no se encuentra nada. No se encuentra nada porque no está en pulmones, no ha diseminado, no habían las pruebas, pero no se encuentra nada, nada. Y cede espontáneamente. ¿Qué estaba haciendo retrospectivamente? Probablemente una TBC primaria. ¿Ya? Es esta, que más o menos era así. Esta puede confundirse con IRAS, como dice el libro, y puede progresar a una enfermedad, dando ya una inmunidad. Pero la que conocen bien es la tuberculosis crónica, la del adulto, ¿cierto? Es la forma más frecuente, se produce por reinfección de alguien de afuera, una reinfección exógena, o
reactivación de este foco dormido que tiene mi cuerpo, de una reactivación endógena, por cualquiera de las dos formas. Esta tuberculosis no tiene un patrón característico. Así, por ejemplo, como que yo hablara de la varicela es clásica su sintomatología, el sarampión es la tosferina, es el tétano. Aquí no hay una cosa específica. Entonces, por eso se habla que carece de una sintomatología propia y los síntomas sugestivos de tuberculosis, en general, para mejorar el diagnóstico, pueden clasificarse en síntomas generales y locales. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cuáles son los síntomas generales? Son los que primero aparecen. Y son totalmente inespecíficos estos. Fíjense, puede haber hiporexia, es decir, una pérdida del apetito, o anorexia muy acentuada, astenia, el paciente se queja que no tiene valor para nada, que siente decaimiento, que no tiene ganas, solo quiere reposar. A eso se refiere la astenia. Una pérdida de peso progresiva porque no está comiendo bien. Puede haber fiebre, sudoración profusa, malestar general. Analicen estos signos y síntomas, chicos. Son totalmente inespecíficos. Pueden acompañar a cualquier proceso bacteriano o viral, ¿verdad? Son totalmente inespecíficos. Los síntomas locales un poco aterrizan más. Hay tos con expectoración mucopurulenta, ¿verdad? Hay esto, ya ha avanzado algo más y el paciente empieza a toser con expectoración mucopurulenta. Hay hemoptisis, ¿saben lo que es hemoptisis, no? Estas bocanadas de sangre después de un episodio de tos, porque con el incremento de la presión llegan a hacer reventar capilares, etcétera, y hay sangrados muy terribles, ¿no? Hay hemoptisis, puede haber disnea, esta dificultad o cansancio que sienten, dolor torácico, compromiso pleural, etc. Fíjense, todo esto es con localización pulmonar. En general se dice que los síntomas, estos primarios, los generales, son los primeros que aparecen gradualmente, se acentúan, ahí nadie está sospechando, todavía dice que tendrá, pero está enfermo, más o menos. Luego aparecen los locales con la tos de inicio seca y luego se torna productiva, mucopurulenta. Y toda esta sintomatología, queridos, es característico de los adultos, de los grandes, de la gente grande. Y a veces en un adolescente puedo encontrar. La hemoptisis es rara en adolescentes, nunca he visto en escolares. Y en preescolares y lactantes el diagnóstico siempre es difícil y es inespecífico. Antes, chicos, era todo un problema hacer el diagnóstico de una tuberculosis infantil. Era gravísimo. Les hablo que hace unas décadas atrás el diagnóstico era por descarte. Era terrible. Primero se tenían este paciente que se ponía mal, había compromiso pulmonar, se hacían tratamientos pensando que podía tratarse de alguna bacteria, se empezaba con esquemas clásicos, digamos para gram positivos, no respondía, se agregaban gram negativos, se agregaba para el estafilococo y al último, no quedaba otra que decir, debe ser tuberculosis, se iniciaba la prueba terapéutica que se llamaba en esa época y se daba el tratamiento específico y la evolución era increíble si es que era tuberculosis. Y entonces esa era por descarte. Han pasado mucho tiempo, después de todo ese sufrimiento, han aparecido una serie de parámetros que aún ahora están en vigencia. La buena noticia, chicos, es que ahora hay métodos diagnósticos sencillos que nos pueden, sin sufrir tanto los 2 meses del cultivo y que terrible y que a veces estaban cerca a morirse ya los pacientes o se morían.
Entonces, ahora vamos a hablar de estos métodos, pero antes era así de terrible esto. Esta fue la razón por la que se instauró una serie de parámetros para hacer un diagnóstico adecuado que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero, ¿cuáles son las complicaciones que presenta el paciente en los primeros 6 meses de estar enfermo? Hay complicaciones muy severas como la tuberculosis miliar, el derrame pleural, la linfadenitis periférica, una diseminación total por los ganglios y la meningoencefalitis. Esas son las complicaciones más importantes. Obviamente que hay muchísimas más, ¿no es cierto? Esta es la lámina que me interesa. Fíjense el diagnóstico de la tuberculosis en pediatría. En adultos, hasta hace poco se decía que si no demostraba la presencia del bacilo de Koch, yo no podía asegurar ni iniciar tratamiento. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Entonces teníamos que de alguna forma demostrar esta presencia del bacilo de Koch. Por eso se habla que el diagnóstico de certeza de la tuberculosis se refiere a un hallazgo del bacilo de Koch, sea por la tinción de Ziel-Nielsen o por el cultivo que lamentablemente duraba largo tiempo, ¿no? En pediatría esta baciloscopía es completamente rara, difícil de encontrar, particularmente en lactantes. Les cuento que se hacía, digamos, cuando uno tenía sospecha que un determinado lactante podía tener tuberculosis, se lo ponía, más o menos era labor del interno que tenía que levantarse a las 4 o 5 de la mañana, colocar la sonda nasogástrica y antes de que el niño reciba su primera mamadera, que generalmente era a las 6 de la mañana, de ese paciente internado, el interno tenía que ir. Bueno, primero colocaba la sonda, esperaba y tipo 5:30 más o menos hacía el aspirado de esta sonda. Entonces era un líquido gástrico que se había acumulado, que estaba ahí de muchas horas, desde que había estado durmiendo, ya no consumió ningún líquido, nada, ¿verdad? Entonces se hacía el aspirado gástrico y muchas veces al tragar las secreciones en sus episodios de tos, había algún bacilo que lo podían pescar, ¿ya? Y de esa manera, a veces, era tan raro esto, chicos, tan raro, he visto muy pocas veces que salía positivo esto. Entonces, en los lactantes se hacía la baciloscopía a través de este lavado gástrico en ayunas. Al ser esto tan difícil de diagnosticar, al ser inespecífica la sintomatología en pediatría, se encuentra en los manuales de la Organización Mundial de la Salud estos parámetros de Toledo Kaplan, Stegeberg, que eran unos infectólogos mexicanos capísimos que idearon estos parámetros y sus criterios, qué criterios tomaban en cuenta y cómo se valoraba además, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver esto, queridos. Los parámetros que se toman en cuenta es el bacteriológico, la anatomía patológica es buscar este granuloma que les he dicho. La parte inmunológica no se refiere, queridos, a la vacuna, se refiere a la prueba de Mantoux o a la prueba de la tuberculina. ¿Se acuerdan, verdad, de esto? Al radiológico, a tener una radiografía de tórax del niño, a conocer bien cómo es su historia clínica y su antecedente epidemiológico. Esos son los parámetros que se toman en cuenta. Y los hallazgos. Si yo encuentro al bacilo de Koch, digo que presente por baciloscopía, por lo que sea, vale 7 puntos por cultivo. Si hay un granuloma positivo, ese valor es 4 puntos.
Si hay una prueba de tuberculina positivo, 3 puntos. Yo les pregunto a ustedes, ¿la prueba de tuberculina nos sirve a nosotros en Latinoamérica, en Bolivia, en el Brasil? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué no nos sirve? Porque esta prueba, ¿qué me dice? Me dice simplemente si mi cuerpo ha estado en contacto con el bacilo de Koch. Eso, nada más. Y entonces ya les he dicho que desde que somos bebecitos estamos en contacto con el bacilo de Koch. Y si no estamos en contacto, tenemos la vacuna BCG, que es un bacilo vivo atenuado, ¿verdad? Entonces, siempre a nosotros nos saldrá positivo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para los países que tienen una incidencia baja, en los cuales no se vacuna. ¿Cuáles son? Estados Unidos y Europa. Ellos no vacunan contra la BCG. Entonces, cuando hacen la prueba de Mantú y encuentran una prueba positiva, a ese directamente lo tratan. Ya lo tratan. ¿Ya? Entonces, es así. Para ellos es más sencillo. En cambio, nosotros toditos seríamos positivos, ¿verdad? Esa vale 3 puntos. El radiológico es, no hay una radiografía típica de tuberculosis. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, una neumonía por estafilococo, estas imágenes algodonosas o bulas. Hay lesiones típicas, ¿verdad? Una bronquiolitis, hasta una membrana hialina tiene su lesión característica. Aquí no. Sin embargo, cualquier lesión así severa puede ser sugestiva de una tuberculosis. Entonces, por eso que eso vale solo 2. Y el clínico, tampoco hay un cuadro clínico, aunque en pediatría se trataba de afinar y se decía a veces, chicos, solamente el paciente tenía fiebre y nada más. Y a veces era una tuberculosis. O era generalmente un niño desnutrido, terrible, que perdía peso. Esas eran algunas cosas sugestivas que me podían hacer pensar que podía ser tuberculosis. Por eso vale 2. Y el antecedente epidemiológico es valioso cuando es una persona muy cercana al bebé. ¿Quién es? La madre, generalmente. La madre o la abuela con la que se queda, porque para contraer tuberculosis, ¿se la contrae ese rato, chicos? ¿No, verdad? No. Por eso es que nadie antes entra un tuberculoso así grave y nadie se ponía barbijo antes del coronavirus. Porque se necesita contacto estrecho para adquirir la tuberculosis y no estrecho de un rato, sino de varios días, de una temporada larga. Ahí sí, ¿ya? Se necesita. Entonces, este antecedente epidemiológico vale 2. Entonces, ¿cómo juzgo estos parámetros? Si el parámetro sumo todos estos puntajes que he hecho. Si va de 0 a 2 no es tuberculosis, si va de 3 a 4 el puntaje es sospechoso, si es de 5 a 6 es sugestivo y si es 7 o más es de certeza. ¿Ya? Pero fíjense, queridos, a esto me iba. Esto ha ayudado muchísimo, muchísimo. ¿Por qué todavía seguimos utilizando si han aparecido los últimos añitos? Aquí en Bolivia será unos 4 años, no estoy segura. Probablemente en el Brasil un poquito antes, pero son poquitos años. Han aparecido pruebas bien fieles, como han escuchado hablar del GeneSpert, ¿no es cierto? Son unas pruebas nuevas que necesito apenas unos días, 2 días para tener el resultado y me habla de la presencia o no del bacilo de Koch. Me habla así, sin necesidad de cultivar. Me dice, hay bacilo de Koch.
Y además, lo más increíble, este Ginsberg me dice, que además si hay resistencia o no a la rifampicina. Eso es lo más increíble, porque la rifampicina es el pilar fundamental del tratamiento. Es una de las drogas más importantes. Entonces me habla de todo eso. Y entonces uno dice, si hay esto y es tan rápido, porque ahorita a todos los que tienen sospecha, porque antes les cuento que había solo en La Paz, apareció solo en La Paz. Al poquito tiempo, en Cochabamba, la Facultad de Medicina de San Simón tuvo su primer aparato de Ginsberg. Entonces fue San Simón durante casi un año que ha mantenido con esto, y después apareció el CEDES de Cochabamba que tenía, pero en este momento yo pienso que toditos los departamentos tienen esta prueba de Ginsberg. Todos, yo pienso que toditos tienen, ya está, ya han pasado, digamos, unos años, ¿no? Pero es así de fabuloso. Y uno se pregunta si es esto tan fácil y tan fiel, tan fidedigna estas pruebas, porque no solo hay Ginsberg, hay otras nuevas que están apareciendo también. ¿Por qué todavía hacemos esto? ¿Por qué siguen el manual? Porque, fíjense, chicos, piensen en el África, piensen en la India, en todos esos lugares re pobres. Si no tienen ni médico, no tienen una posta, esto les ayuda una barbaridad para tratar. Por eso que sigue aún vigente, ¿ya? Porque algunos les dirá, pues ya eso está obsoleto. No es así, queridos. Esto me da mucha pauta, ¿ya? Estamos claros que hay otras pruebas diagnósticas ahora, aparte de la baciloscopía, que tiene una gran cantidad de que me puede ser negativo siendo tuberculosis, el cultivo que tengo que esperar tanto. Ahora con esta prueba es más fiel, ¿ya? Esta es una nomenclatura en relación al tratamiento y al egreso del paciente. Un poco les doy esto, chicos, porque con esto les molestan mucho en los exámenes de grado. Fíjense, sintomático respiratorio, ¿quién es? Aquel paciente que tiene más de 2 semanas con tos productiva, ¿verdad? Y a este se le hace el becaseriado y en general, chicos, un sintomático respiratorio representa el 1% de la población. Es decir, por 100 personas hay un sintomático respiratorio, en la mayor parte. Pero en los lugares como el Chapare, queridos, representa el 2.5. Es bien alto. Y probablemente en el África, en estos lugares subsaharianos, es mucho más alto. Se hablaba de 3.5, ¿ya? Es más grave todavía. Ahora, si yo hago a estas las baciloscopías, fíjense, el VAR positivo resulta en el 10% del sintomático respiratorio. Por eso que es bien importante que nosotros pesquemos a los sintomáticos respiratorios para tratar de diagnosticar lo más rápido posible. ¿Quién es caso nuevo? Aquí el paciente que nunca recibió tratamiento antituberculoso, ¿verdad? Paciente previamente, aquí hacemos un hincapié, chicos. O si recibió tratamiento por menos de un mes y abandonó, si recibió 2 semanas, 3 semanas y se fue, y aparece después de 5 meses, pero recibió menos de un mes, se sigue considerando caso nuevo. ¿Ya? Pero si fue más de un mes, ya no. Eso es caso previamente tratado. Por eso, caso previamente tratado es el que recibió tratamiento por más de un mes. Y en general a esta bolsa entran las recaídas, los fracasos y los abandonos. ¿Ya? Ahí entra. Últimamente le han cambiado el abandono, caso de no sé qué, que no ha sido bien seguido, no sé qué, pero en esencia se refiere al abandono, chicos. Eso van a revisar ya. El abandono no acude a tomar sus medicamentos por más de un mes. Fracaso vuelve a presentar baciloscopía positiva después de 5 meses de tratamiento bien llevado y controlado. Y a los 5 meses sigue. Pero si al segundo mes
Hay normas en el protocolo, dice, si al segundo mes no ha negativizado siendo positivo, hay que hacer espera esto y hay que hacer prueba de sensibilidad. Con más razón a estos, ¿verdad? La recaída es cuando fue dado de alta, eh, curado con baciloscopía negativa, pero regresa al poco tiempo nuevamente positivo. Es una recaída. Y caso crónico puede ser presentado como baciloscopía tras terminar su tratamiento y con un tratamiento bien llevado. ¿Cuál es el esquema de tratamiento en pediatría? La duración es de 6 meses. Es corto. La primera fase, 52 dosis diario, exceptuando los domingos. Y el sábado, si es un centro de salud, por ejemplo, chicos, donde no abre sábado ni domingo, y hay pacientes con tuberculosis que van a recibir el tratamiento, la dirección se ocupa de que haya un personal que vaya a dar el sábado. No se le da al paciente. ¿Por qué creen que no se le da? Hacen reacciones, las famosas RAFAs graves, reacciones de hipersensibilidad, que cuando sí me aparece el último día que lo vi y controlé y estaba todo bien, tomó ese rato, pero no lo vi qué pasó el resto del viernes, el sábado, el domingo, y recién aparece el lunes. Y ahí ese paciente puede aparecer haciendo una hepatitis tóxica medicamentosa y aunque le metan a terapia intensiva se muere. Porque ya eran 4 días. Así es de grave. Esas han sido las razones por la cual va un personal de salud a dar. ¿Ya? Entonces, ¿qué contiene? Contiene INH, rifampicina, piracinamida. La segunda fase es el doble de tiempo, 104 dosis diario, exceptuando domingos, INH y rifampicina solamente, ¿verdad? Y fíjense lo que dice esto. Decía todavía el manual, pero hace un poquito más de un año, querido, se ha retirado definitivamente la streptomicina. Ni siquiera para los multidrogos resistentes. Ya no hay más. Ya no se utiliza. Y aquí todavía decía el manual, en casos de meningitis, TBC miliar, se podría agregar estrepto o etambutol. Ahorita podríamos agregar etambutol, pero no streptomicina. ¿Ya? Streptomicina está fuera, ni para los casos multidrogos resistentes. Aquí tenemos, así rapidito, el tratamiento, las dosis, chicos. El INH 5 miligramos se ha subido esto, algunos siguen manejando esto, de 5 a 10 se ha subido. La tableta tiene 100, la rifampicina 10, la tableta tiene 300, la piracinamida 25 miligramos. Kilo peso es esto, ¿no es cierto? Saben ustedes. Y la tableta va de 500 y el etambutol, que no entra al esquema de tratamiento, queridos, de pediatría, pero sí entra al esquema de los adultos, ¿no? Pero al de pediatría no. Pero aquí para que sepan la dosis. ¿Cuáles son entonces las reacciones adversas? Es decir, las RAFAs graves. En primer lugar, hay RAFAs leves y hay RAFAs moderadas y hay las graves. Pero las graves implican el riesgo de vida, es decir, pueden matar al paciente, una reacción de hipersensibilidad severa. Las leves son reacciones alérgicas tipo urticaria, gastritis, esas que se solucionan muy fácilmente, pero las graves no. Entonces, aquí vamos a ver, chicos, que cualquier medicamento antituberculoso, es decir, rifampicina, INH, etambutol, piracinamida, cualquiera de esos, puede producir cualquiera de estos antituberculosos reacciones alérgicas severas, tipo ampollares,
estas que ameritan el uso de corticoides. Son inicio de reacciones de hipersensibilidad muy severas. Y esto implica suspensión del tratamiento. Puede producir además otros signos graves, otros síndromes graves como el síndrome de Steven-Johnson. Entonces, este cuadro es una reacción de hipersensibilidad no solo a los medicamentos tuberculosos, puede ser a medicamentos anticonvulsivantes, al cotrimoxazol, a muchos otros medicamentos, ¿ya? Es una reacción de hipersensibilidad muy severa donde existen lesiones mucocutáneas. Hay lesiones vesículoampollares así terribles y si uno no se da cuenta y deja, esto puede terminar, agravarse y matar a las personas, ¿no? El síndrome de Liel, ¿alguna vez han visto? Es como una verdadera, es también una reacción de hipersensibilidad, es una verdadera quemadura, pero así extendida. Salen en colgajos la piel y es así grave. Ese es el síndrome de Liel, también es otro de estos cuadros. A esto se llama también necrólisis epidérmica. En todos estos casos se suspende el tratamiento y se hace referencia a tercer nivel, porque hay que descubrir a qué es y este paciente muchas veces está internado y a veces en medicina crítica, ¿no? Es grave. Entonces los síntomas son mácula, pápula, vesícula, prurito, racha en piel, mucosas y compromiso sistémico muy severo de gravedad. Más terrible si yo he dejado pasar los días. ¿Saben lo que quiere decir RAFA, no? Reacción adversa a medicamentos antituberculosos, es eso, o a fármacos antituberculosos. Otra RAFA. Fíjense, la droga causante, isoniazida, piracinamida, rifampicina, incluso el etambutol, chicos, ¿ya? Aquí no está porque, digamos, no entra en el esquema de pediatría. ¿Qué es lo que produce una hepatitis tóxica medicamentosa? Es decir, me produce. Si yo diagnostico, queridos, el primer día, por eso se les enseña a las enfermeras que cuando están administrando el medicamento, se fijen las conjuntivas toditos los días de Dios al paciente. Eso hay que enseñarles y ustedes como médicos deben enseñar cuando tienen que enseñar a las enfermeras. La que administra debe mirar la conjuntiva. El primer día que se ve los ojos amarillos, está empezando esto. Y ese día se suspende el medicamento. Y entonces ese va a ir muy bien. Se suspende el medicamento, le hago las pruebas de función hepática, van a estar ya alteradas. ¿Cuáles son las pruebas de función hepática? Las transaminasas, oxalacética, pirúvica y las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina. Esas van a estar sumamente alteradas y yo suspendo. Y esto yo debo mandar a tercer nivel para desensibilizar. Debo mandar. ¿Y quién se ocupa? Inmunología. Los inmunólogos hacen y tienen que encontrar cuál es el medicamento. ¿Es la rifampicina? ¿Es el INH? ¿Cuál es? Hasta encontrar y se les da de a poquitito. Y se va probando y así con un control súper estricto, ¿ya? Entonces, cualquiera de esas me produce esta hepatitis tóxica medicamentosa que si no me doy cuenta, como les he dicho, le di el viernes, no lo vi hasta el lunes y lo veo canario al paciente histérico y aunque mande, sus pruebas estarán en los cielos, se internen, estos pacientes mueren. ¿Por qué? Porque esta insuficiencia hepática fulminante es así de grave, queridos. Es así de grave. Nosotros podemos vivir con cualquier tipo de insuficiencia. Podemos vivir con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia respiratoria, con insuficiencia venosa, con lo que se les ocurra. Pero no podemos vivir con insuficiencia hepática fulminante. ¿Por qué será que no podemos vivir con esto?
al tercer, cuarto, quinto día viene irremediablemente la muerte. La causa de muerte, el hígado es el único órgano capaz de convertir el amoníaco en urea. Lo convierte en urea, entra en la circulación y los riñones se ocupan de eliminar esto. Entonces, si el hígado está insuficiente, no hará ese papel. No hará ese papel. Por lo tanto, el amoníaco y la urea así trepa y hacen coma urémico y muere. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón porque no hay otro órgano. No hay otro órgano que se ocupe de esto, solo el hígado. Entonces, por eso es grave. ¿Qué pasa entonces en estos? A veces tienen náuseas, vómitos, ictericia es lo primero que tienen que ver, anorexia, fatiga, dolor, etc. Veo eso, hago pruebas de función hepática y mando inmediatamente a tercer nivel, suspendiendo el medicamento, ¿ya? Porque es muy grave esto. Otra reacción adversa. Fíjense, esto, la primera, y esta es prácticamente de todos los medicamentos antituberculosos. La otra, la isoniazida, solo para la isoniazida, solo para el INH, es capaz de producir un compromiso neurológico. Es decir, me hace neuritis periféricas. Los pacientes que toman les duele las extremidades superiores, les duele los pies por la neuritis periférica. Pero es un problema relativamente sencillo, es por consumo de la B6. Como B6 no lo encuentro así en cualquier lugar pura, puedo utilizar el complejo B y pasa. Y pasa. ¿Ya? No hay mayor problema. Pero a veces el cuadro, esta complicación neurológica, puede ser severa y el paciente puede convulsionar, puede hacer verdaderas encefalopatías convulsionales. También se suspende y se refiere al tercer nivel. ¿Cuáles son los síntomas? Hormigueo en manos, pies, dolores, trastornos de concentración, a veces convulsiones, rarísimo es esto. Y el etambutol, que no se utiliza en pediatría, pero les doy porque sí se utiliza en adultos. ¿Ya? ¿Cuál es su rafa grave del etambutol? La neuritis óptica retrovulvar. Es decir, la parte del compromiso del nervio óptico. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Hay disminución de la agudeza visual, visión borrosa, pérdida del rojo, del verde, etc. Eso es lo de menos. Cuando yo diagnostico un efecto secundario de una neuritis retrovulvar, entonces se suspende definitivamente. Nunca más puedo volver a usar. En cambio, las otras drogas, INH, rifampicina, piracinamida, se tiene que desensibilizar y a veces los pacientes de a poquito terminan el tratamiento, pero esta no, porque queda la siguiente y es ceguera irreversible, ¿ya? La piracinamida me da efectos secundarios no graves, gastrointestinales, aumento del ácido úrico, por lo tanto me va a dar, si aumenta el ácido úrico, ¿qué? Síndrome gotoso, gota. Y acuérdense la gota cómo es, ¿qué se da en un episodio agudo? Colchicina. Muy bien, se da colchicina, se puede dar AINES, diclofenaco, ibuprofeno. Ahí pueden utilizar ibuprofeno, queridos. Entonces se da todo esto y pasa. Es transitorio, esto generalmente se maneja muy bien. La rifampicina, ¿han conocido la rifocina ustedes? Antes les cuento que se usaba incluso en las cirugías grandes de intestinos, y cuando se usaba esto, todas las secreciones se teñían, todo lo que se pueden imaginar, sangre, lágrimas, orina, heces, la piel, todo. Entonces, más o menos la rifampicina es lo mismo, ¿no es cierto? Igual, es una de las causas, se tiñen todas las secreciones de un color rojo naranja,
puede haber alteraciones hematológicas como púrpura, alteraciones renales, ¿verdad? Y se suspende también el tratamiento acá. Y la estreptomicina, ya olvídense, se lo ha sacado porque producía efectos muy severos, especialmente ototóxicos. ¿Qué tipo de antibiótico era? ¿Se acuerdan? Es un aminoglucósido, ¿no es cierto? Entonces, sí, de ese grupo es. Entonces, produce alteraciones en riñones y en... Listo, queridos.